Hola chicos, traders, bienvenidos un día más. Como sabéis, hago esta sección de vez en cuando, que a mí me parece de las más interesantes del canal, en la que intento traer a perfiles, a personas que se dedican al mundo del trading, de las finanzas, de los mercados, que yo considero que son de interés para todos, en especial para mí, y así os lo transmito a vosotros, y así todos los conocemos y podemos ampliar un poco más nuestra visión. En este caso, yo tengo muchas ganas de hablar con la persona que tenéis aquí delante, que es Javier, porque hace poco ha hecho el salto, que a mí me parece muy interesante, a gestionar un fondo de inversión. Entonces, hablar con alguien que está en esa transición, ¿no?, de los primeros años en montar esto me parece algo espectacular y tengo muchas ganas. Así que bienvenido, Javier Lorenzo, gracias por estar aquí y espero que te lo pases bien. Nada, un placer, Víctor. Muchísimas gracias por la invitación y lo que dices, ¿no? Espero que a la gente le guste y le resulte interesante un poco lo que contemos. Seguro que sí, tío, de verdad, porque es eso, para que, ahora te pediré un poco de presentación, ¿vale?, para que también la gente te conozca más, incluso yo, pero sobre todo me parece muy interesante que hablemos de eso, si te parece, a lo largo de esta charla, que es esa transición, ¿no?, que de alguien quizás que trabajabas con tu propio capital, ¿no?, para ti, a alguien que se ha dedicado ahora a mover capital en masa y decir, hostia, quiero conseguir gestionar capital de terceros. Eso me parece brutal. Entonces, preséntate si quieres para todos nosotros, explícanos quién eres, de dónde vienes, en este caso en el mundo de las finanzas, del trading, y cómo has llegado hasta aquí. Bueno, mi nombre es Javier Lorenzo, como ya has dicho, ¿no? Actualmente estoy trabajando como gestor del fondo de inversión GPM Asignación Táctica y pues bueno, el fondo lleva un poquito más de 6 meses ahora. Anteriormente ya había estado un año completo como gestor de carteras de inversión, que ahora si quieres, bueno, podemos Mm. explicar diferencias o lo que sea. Y anteriormente nada, en 2008 empecé a hacer trading, a operar en bolsa, llámalo como quieras. Eh, Empecé con 19 años, no tenía ni puñetera idea de lo que estaba haciendo, pero bueno, un poco bueno, yo estudié empresariales Ujú. en la carrera y justo en el inicio del segundo curso me cogí, pero por coger, o sea, no es que yo de toda la vida de pequeño me gustaba la bolsa, ni mucho menos, en mi casa no ha habido ningún tipo de tradición tampoco, ni nada, o Ujú. sea que... pero bueno, una asignatura me cogí que era algo así como renta variable, conceptos de bolsa y renta variable española o algo así, me Ajá. suena. Ujú. No sé, me empezó a picar el gusanillo, luego yo ahí sí que estaba muy, muy, muy metido en el mundillo del póker online, Qué bueno, tío. jugaba muchas horas y sobre todo estudiaba muchas horas, que también esto es una cosa que a la Sí, gente le choca, ¿no? dedicaba mucho tiempo a estudiar, pues Sí. eso, ¿no? Los rangos de manos, ¿no? De cartas, bueno, para la gente que conozca un poco en función de la posición de la mesa, si debes de jugar más agresivo, más tight, que se llama, ¿no? Ujú. Más calmado. Bueno, ya digo, cosas que al final, si tú sistematizas la forma de jugar, estadísticamente tienes más opciones de ganar. Y entonces, claro, cuando empecé a investigar con el mundo del trading, Claro. esto que te acabo de Sí, decir sí, sí. era como que digo, ostras, sistematizar la forma de actuar, estadística positiva, Total. wow, esto tiene que ser la leche, ¿no? Sí, sí. Y entonces, pues ahí pues, empecé a investigar, empecé a formarme, empecé a, un poco sin saber por dónde iba, como te decía, ¿no? Ujú. Pero empecé a leer cosas, a ver vídeos, a empaparme de todo, a echarle muchas horas. Luego también tuve la suerte en 2013, cuando ya llevaba 4 años, pues eso, operando con cantidades muy pequeñitas, haciendo pequeñas cosas, tuve la suerte de empezar a trabajar en un broker, ¿no? Ahí ya había acabado la carrera, Ujú. ya tiempo operando y pues eso, ¿no? Fui a acudir realmente a una charla que impartía un broker Ujú. y bueno, hablando con la persona que impartía la charla, que era, bueno, no sé, para la gente que lo conoce, a Luis Miguel Ortiz, Ujú. que en Twitter tiene, no sé, tropecientos mil seguidores Sí. el tío, pues él era el que impartía esa charla en aquel entonces, ¿no? Y hablando un poco, bueno, surgió la cosa de hacer una entrevista y tal, y acabé ahí, no sé muy Qué bien bueno. cómo. Ujú. Claro, estuve 6 años en un broker Ya ves. de derivados financieros Ujú. alemán, que Ujú. encima también los alemanes son como son. Ujú. Claro, ahí pues eso, fue un máster Claro. cobrando Claro, claro. encima. O sea que, y nada, ahí ya te digo, y ahí en 2019 acabé en el broker y fue cuando dije, vale, yo ahora lo que quiero es esto, ¿no? Ujú. Gestionar, me gusta, me apasiona, sobre todo este concepto de cartera, de gestión de carteras, sistemáticas y demás. Y pues eso, ahí tuve la suerte ya de encontrarme con, presenté el proyecto, la idea a varias gestoras. Qué bueno. Las gestoras, bueno,
podemos decir que pasaron de mí olímpicamente, porque dijeron, pero tú, chaval, ¿de dónde vas, vienes, no? Claro, ¿qué quién eres? Sí. Claro, dice, tú aquí, a ver, si tienes 10 millones o más, pues nos sentamos a hablar. Y digo, ¿pero qué 10 millones? Si yo no tengo nada. Yo pensaba que la ilusión. Los poníais vosotros, claro. ¿no? Sí. Bueno, y nada, y ahí pues eso, GPM me dio la oportunidad, de entrada me dijeron lo mismo, fondo de inversión no, porque no sabemos todavía, sí, lo que tú nos cuentas suena muy bien, pero yo qué sé. Vamos a empezar con carteras gestionadas, oye, y si hay gente que va confiando en ti, pues podemos dar el salto. Y la verdad que tuve esa suerte, ¿no? De un poco también comunidad que yo había creado durante muchos años, de temas redes sociales, bueno, lo típico, vamos. Hubieron 30 y pico, que al final acabaron siendo 40 y pico personas. Qué bien. Que confiaron 10.000 euros o más, porque las carteras, el problema que tienen es que tienes que ser mínimo 10.000 euros. No es como un fondo o lo que sea, que se puede, por lo menos mi fondo se puede desde €1. Pero claro, 30 y pico, 40 y pico personas que confiaron ahí, pues totalmente. Ahí ya, el primer año encima, los resultados fueron buenos. A ver, en un año es una muestra pequeña, pero conseguimos en un año, digamos, batir al mercado con mucha menos volatilidad. Y dijeron, bueno, al final la gestora lo que preocupa más es el capital que los resultados. Obviamente los resultados importan, ¿no? Pero en tan corto plazo, oye, pues vale, la gente está confiando en ti, la cosa va bien, estás haciendo bien las cosas, digámoslo, vamos a dar el salto al fondo, que es mucho mejor para el gestor y, por supuesto, mucho mejor para los partícipes a nivel fiscal, a nivel, lo comentado, ¿no? Mínimos para empezar, la posibilidad de hacer aportaciones periódicas automáticas, comisiones más bajas de gestión, que la pude apretar un poquito y bajarla un poquito. Bueno, no sé, se dio el caso. Qué bueno, y esta es un poco la historia así en es brutal, tío. Es brutal sobre todo por eso, porque el hecho de, ostras, primero conseguir la confianza de una gestora o de esto ya es la hostia. O sea, ya es el hecho de decir, hostia, tienes que mostrar de cierta manera confianza en ti mismo y en tu proyecto para poder lograr algo así, eso es brutal. Y luego también lo otro de decir, hostia, ¿saltas directamente desde ¿cuánto tiempo llevabas más o menos haciendo trading para ti o hacías inversión para ti propia desde hacía mucho? Empezando en 2008, pero ahí era con dinero muy pequeño y digamos, no sé si utilizar la palabra profesional, porque al final yo no vivía de mi trading. Todos sabemos que eso es bastante complicado y no puedo decir que... Y ojo, y hay que matizar esto de trading también, que yo me considero un trader, pero yo invierto a muy largo plazo. Claro. O sea, mi toma de decisiones son muy espaciadas, muy poca rotación de cartera. O sea, hay gente que a esto le choca, ¿no? Sí, y de hecho, tanto con los traders como con los inversores de largo plazo, casi todos me miran mal. Sí, eres como un Frankenstein, ¿no? Por ahí, para claro, ellos. Si tú no eres trader, ya. Pero al revés, pero si tú eres un trader, ostras, ¿en qué quedamos? ¿No? Pero bueno, esto es otra historia. Sí, supongo, entiendo, perdona que te corte, que es una cuestión de, claro, la gente que asocia lo que haces con inversión no está en lo correcto porque, o sea, entiendo que lo hagan porque es a largo plazo, pero no está en lo correcto porque tú lo haces de forma activa y en diferentes direcciones. O sea, entiendo que tienes más que ver con lo que tiene que ver la especulación directamente del trader que no en confiar en un proyecto a largo plazo y aguantar. ¿No? Vale. Esa es un poco la idea. Y luego, y al revés también pasa, ¿no? Es trading, pero si tú no haces trading, si tú dices que haces una operación al mes, claro. Eso no es trading. Ya. Pues eso, depende de lo que entendamos por trading. Pues bueno, eso. Y ya te digo, digamos, dedicándole con un capital relativamente grande, o lo que podemos considerar grande, y con patrimonio también de mis padres y demás, pues desde 2017, finales del 16, digamos que ya luego todo ha ido en constante cambio, ¿no? Porque los sistemas que empecé a utilizar en ese momento no son los de ahora. Pero bueno, digamos que ya las bases y la filosofía ya sí que iba un poco en esa línea. Qué bueno, tío, qué bueno. Y a nivel de sistemas que ahora mencionabas, me gustaría indagar un poco, si te parece, al respecto de todo lo que engloba eso, ¿no? Es decir, primero de todo, ¿has cambiado? Primero, ¿qué eres? ¿Eres manual? ¿Eres automático? ¿Cómo haces tu trading habitualmente? Sí, o sea, la toma de decisiones, digamos, está basada en algoritmos o en filtros concretos, pero yo soy el que reviso el filtro y hago la ejecución, ¿sabes? No dejo al robot, entre comillas, que vaya gestionando o haciendo la toma de decisiones. Simplemente yo paso un screener, por ejemplo, o paso... o manual, porque al final son cestas de pocos activos. Miro, este mes, por ejemplo, ¿cuál es,
no sé, ¿qué sectores son los que mayor inercia alcista tienen? Esto lo miro y entonces ya me voy a la plataforma, en este caso con la cuenta del fondo, y digo, vale, pues hay que vender X, vendo, y hay que comprar X, compro. Vale. Ok. Y mencionabas que son pocas operaciones al cabo del mes. ¿Tendrías una media más o menos aproximada de cuántas haces? Sí, son... O sea, realmente, a ver, hay que tener en cuenta que la cartera del fondo está compuesta por 4 partes, digamos, Vale. ¿no? 4 sistemas. Uno que rota poquísimo. De hecho, llevamos, ya te digo, 6 meses y pico de fondo y ese sistema ha hecho una operación en los 6 meses. Vale, joder. Y luego los otros sistemas sí que hay 2 que tienen rotación mensual y puede hacer como máximo 3. Uno puede hacer 3 rotaciones a la vez, por así decirlo, o sea, 3 operaciones, o 3 compras y 3 ventas, si se diese el caso, y el otro 2. Por lo cual podrían ser eso, 3 y 2, 5. Luego el otro sistema sí que es rotación cada 15 días, pero ese, por ejemplo, en los 6 meses que llevamos de fondo, ni ha rotado. O sea, imagínate. Al final, en los 6 meses podremos haber hecho, hablando de operaciones, digamos, siguiendo los sistemas, no sé, 12. Otra cosa es que, como en el fondo también, por suerte, de momento, va entrando capital, de momento entrando más que saliendo, eso también toco madera de momento. Claro, cuando el cash, la liquidez, aumenta, pues ese dinero no tienes que meterlo a formar parte de los sistemas. Pero bueno, eso al final son compras porque toca, ¿no? Porque si estuviese gestionando la cartera para mí, esas compras no existirían porque no daría pie, ¿sabes? Sí. O sea, que ya te digo, habremos hecho eso, 2, 3 operaciones al mes, de media, te diría. Sí. ¿Y eso de alguna forma, a nivel estadístico, te preocupa, el hecho de que haya esa muestra tan reducida? ¿Es algo, cómo trabajas o contemplas, digamos, la muestra, el muestreo, o la confianza que puedes llegar a tener en tu operativa con una muestra tan reducida? Claro, al final lo que te basas principalmente son 2 cosas. Que no es lo más relevante, pero sí hay que tenerlo en cuenta. El backtest histórico, ¿vale? O sea, yo tengo históricos digamos, de lo que habría hecho el sistema desde 1970, con datos, vamos a considerarlos muy fiables. Claro, que es importante. Claro, y yéndonos más atrás en el tiempo, con datos cogidos de por ahí. Claro. Yo tampoco, quiero decir, hoy en día tener datos de verdad desde antes de 1970 es complicadísimo. Entonces, bueno, te basas un poco en estudios que han hecho otros inversores. Pues eso, tengo estudios de cómo se hubiese comportado el sistema en el crack del 29. Yo eso lo tengo, pero no te puedo decir, esto es así, fue así, pasó así, porque yo que sé en el 29 es lo que pasaría realmente, ¿no? Pero bueno, sí que te sirve un poco, y ya no es cuestión de, al final el backtest creo que es muy importante, pero sobre todo es el sentido común de que o sea, entender el sistema y entender el por qué ese sistema, ¿no? Pues eso, tenemos inversión en renta variable y cuando la cosa no va bien, pasamos a renta fija. Pero si la renta fija tampoco va bien, pasamos a liquidez. Al final, como los sistemas tienen en cuenta momentum o tendencia, tienen en cuenta correlación entre los activos que forman el sistema y tienen en cuenta volatilidad de los activos, viendo que los resultados han sido muy buenos, o bueno, muy buenos, han sido, por lo menos para mí han sido buenos, consideramos que no serán muy diferentes en el futuro. Claro, decir esto... Sí, claro, eso nos pasa a todos, ¿eh? O sea, al final... Claro, o sea, sí, totalmente. Al final, exacto, al final el futuro no lo sabe nadie y las cosas pueden cambiar, pero lo que te digo, otra cosa es que tú montes un sistema que sea incoherente y simplemente por X cosas hayan funcionado bien durante un determinado tiempo. Total. Pero cuando son muchos años, cuando son en muchos periodos de pocos años, ¿no? Es los rolling, ¿no? Rolling de 2 años, rolling de 3 años, rolling de 5 años y ves que sigue siendo robusto. Que cambias algunos parámetros y sigue funcionando bien. Que, jolín, pues... es representativo, al final es representativo. Exacto. Digamos que puedes confiar en ello al 99%. Totalmente. Y hablabas de, creo que por lo que he leído,
por si nos pudieras explicar un poco el tema de la asignación táctica, ¿no? Esto que estabas mencionando, de parte del fondo quizás, por lo que he entendido, y si no me corriges, perdona, Sí. está como el grueso está en una zona más estable, ¿no? Como de toma de decisiones, quizá más en renta fija, o es, no sé cómo lo planteas, mientras que luego hay como una punta de lanza, ¿no? De un 30% que es más de otro tipo de movimientos más tácticos, de poder saber mover en qué productos estás especulando o invirtiendo. ¿Puedes explicar un poco eso? ¿Cómo es Sí. ese O trabajo? sea, para que la gente lo entienda, básicamente el fondo se divide en, vamos a decir, dos partes, ¿no? Ujú, Una es un 65%, ujú, la otra es un 35%. La del 65% lo que hace es invertir de forma permanente en activos que a lo largo del tiempo, en distintas fases del ciclo, han estado descorrelacionados entre sí, ya digo, de promedio, porque las correlaciones son ujú, dinámicas, ujú, eh, y que esa combinación de activos te produce una rentabilidad riesgo a largo plazo buena, ujú, vamos a decir óptima, ujú, ¿vale? Robusta. Y luego, ¿qué pasa? Que esas clases de activos, nosotros, para que la gente lo sepa, distinguimos entre renta variable, que lo ujú, hacemos a través de un ETF que es el MSCI World, ujú, un indexado al mundo. ujú. ¿Ese es tu benchmark? ¿Cuál es el benchmark? Perdona. No tenemos un benchmark como tal, Vale. pero si yo tuviese que elegir uno, pues yo elegiría dos, simplemente por un poco Ujú. para la gente, de cara a la gente me refiero, ¿eh? Sí, sí. Uno podría ser ese, Ujú, ¿vale? Un índice mundial de renta variable en euros, ujú, esto es importante, ujú. y una cartera, la típica cartera tradicional 60-40, Vale, ok. 60 renta variable, 40 renta fija, Ujú, porque nosotros al final, de media, el fondo tiene eso, un 55-60% de renta variable. ujú. Entonces, al final, hay que intentar compararse con eso. Claro, si nos comparamos con la renta variable, pues en los super rallies, super ciclos alcistas de renta variable lo vamos a hacer peor, Ujú. pero como cojamos la década perdida, ¿no? Si Claro. elegimos de 2000 a 2008, que han habido dos crisis, Ujú, pues lo vamos a destrozar al ujú, benchmark. claro. Entonces, Ujú, lo de los benchmark está un poco cogido con pinzas muchas ujú. veces, pero bueno, yo te daría esos Sí, dos. Y claro, luego ya cada porque uno. la gente normalmente siempre tiene esa idea. Yo pienso igual que tú, pero la gente siempre tiene con esa referencia de, ya, pero ¿con qué te Sí, comparas, no? ¿Con sí, qué? al final aquí hay que estar comparando Sí, sí, todo sí. el rato, ¿no? ¿Lo haces mejor o lo haces peor? Si lo haces Total. mejor, pues eso, ¿no? Pero Eso bueno, es. sí. Ujú, Y ya te digo, y ese 65% invertimos renta variable, bueno, del 65, un 25 es renta variable, ujú, un 15 es renta fija, un 15 es oro ujú, y un 10 es cash, es tener el dinero parado. ujú. Hay gente que a esto le choca un montón, Sí. pero tener un porcentaje de liquidez fijo, ya la volatilidad promedio de la cartera la reduce. Ujú, Y en momentos como ahora, que la renta variable ha estado yendo mal estos últimos 9-10 meses, la renta fija ha estado yendo mal, el oro ha estado yendo mal, la liquidez es el rey, ¿no? ujú. Cash is king. Totalmente. Entonces, tenemos balas Ujú. para cuando las tendencias cambien, que no Ujú. tengo ni idea de cuándo van a cambiar, que nadie me lo pregunte. eh, Tenemos balas preparadas en la recámara para, Ujú. para entrar con fuerza, ¿no? Totalmente. ¿Y Ah, eso la gente lo entiende cuando le dices en tu fondo, voy a tener parte en liquidez? ¿Les parece bien? ¿Están...? si acaban entrando Claro, ya está es bien, ¿no? porque les ha parecido bien, Claro, ¿no? claro. Pero sí que es verdad que la gente es un poco, ¿no? Sobre todo la gente que invierte a largo plazo, es Ujú, que no estar invertido a largo plazo es un coste de oportunidad, ¿no? ujú, Porque ya, pero tú valoras solamente la rentabilidad histórica, ujú. no valoras el riesgo que has corrido para llegar a esa rentabilidad. Total. Y yo, al revés, yo miro mucho más, quiero correr el menor riesgo posible y con este bajo riesgo vamos a intentar ganar lo máximo que se pueda. De ahí ese perfil de trader, ¿no? De más de... Claro, claro. Total, Exacto. Eso totalmente. es un poco la filosofía, ¿no? Ujú, Entonces, eso, hay gente que le cuesta, pero bueno, el fondo es así, o sea, total, total. la cartera y la filosofía es esa. Ujú. Qué bueno. Bueno, Qué bueno, tío. y ya te digo, eso es la parte estática, Ujú, el 25 de renta variable es 15% MSCI ACWI, ujú, 10% eh, small caps, ujú, value, es decir, empresas pequeñas infravaloradas por el mercado. Yo no hago selección de acciones, ujú, no tengo ni idea de elegir las mejores acciones. ujú, Yo cojo un ETF, ujú. eh, Por sector o algo. en este caso, que Ujú, representa eso. O sea, es un ujú. ETF que se llama Small Caps Value, Ah, vale, ok. Ujú, Weighted, no sé cuántos. ujú, Porque tiene, o sea, digamos que es lo que yo quiero. Renta variable, pero si el MSCI ACWI son todo empresas de gran capitalización
y sabemos que las empresas más grandes hoy en día son growth, ¿no? Son tecnológicas, Prociclo, Apple, Microsoft, Amazon, Tesla. Yo lo que quiero es tener renta variable, todo lo contrario. Pequeñas y value, o lo contrario a growth, vamos. Entonces, tengo la renta variable mundial súper diversificada, o lo más diversificada, por los opuestos. Entonces, de esta forma, además, históricamente, en las salidas de los mercados bajistas, las pequeñas empresas que han quedado infravaloradas por el mercado son las que mejor lo han hecho con mucha diferencia. Entonces, también, de esta forma, tenemos lo que te decía antes también, ¿no? Como el cash, una catapulta para cuando, después de haber caído el mercado, salir con fuerza. Es un poco la idea de eso, ¿no? Qué bueno, tío. Y luego está el 35%, que lo que buscamos es, en ese 35% sí lo que buscamos es alfa, o sea, es batir al mercado. Pero como no sabemos si lo vamos a poder batir siempre, hacemos esa combinación. Y con esa parte más táctica, ¿no? Una es sectores, que invertimos ahora mismo, por ejemplo, tenemos invertido, eso es un 15% del fondo, 5% está en sector energía, porque por los filtros sigue teniendo mejor momentum que el mercado, o buen momentum, y el otro 10% de ese sistema ahora mismo está en liquidez, porque todo lo demás está en la mierda, perdón. Según nuestro sistema, cuidado, ¿eh? No, habrá gente que te dirá, no, pues los bancos están bien. Bueno, mi sistema dice que no y lo seguimos a rajatabla. O, Javier, ¿no es buen momento para comprar tecnológicas? Mi sistema dice que no, yo es que no tengo ni idea yo no sé si es buen momento o no. El sistema dice eso. ¿Vale? Y así, lo mismo hacemos con factores, todo con ETFs, ¿eh? ETFs Momentum, Growth, Value, baja volatilidad, Quality. Pues ahora mismo ningún factor está en buen momentum. Y luego el otro sistema lo que hace es ir jugando, ir rotando, el que te decía que rota cada 15 días, renta variable, renta fija y oro. Y de los tres, aquí lo que hacemos es comparaciones de fuerza relativa, que se llama. De los tres, estamos invertidos en los dos con más fuerza relativa. Y el que está en tercer lugar queda fuera. Y vamos, cada 15 días revisamos. Ya te digo, en 6 meses, la renta fija está el peor de los tres. Y todavía con bastante diferencia sobre el resto. O sea que, imagínate. Qué bueno, tío. Qué bueno. Y al tema yo creo que más o menos queda claro, tengo una idea bastante más acotada de lo que hacéis. Cuando piensas en salidas, por ejemplo, del mercado, ¿esas decisiones se toman por factores técnicos, por factores de volatilidad, por factores cuál es la razón que te hace pensar que quizás una entrada ya ha dejado de tener sentido? Esa, al final, es el sistema, que ese indicador que seguimos, esos indicadores, están basados en lo que te digo, en momentum. Momentum, ok. De medio plazo, vamos a poner de 8 meses, 10 meses, es donde nos solemos mover. Pues si a 8 meses vista el sector, lo que te decía, el sector utilities, que lo hemos tenido desde el principio del fondo, nuestro indicador, nuestro sistema dice, hay que salir de este sector porque ahora mismo no está en buen momentum. Ok. De hecho fue este mes, o sea, el día 30 de septiembre, aprieto el botoncito de vender y el sector utilities deja de formar parte del fondo. Todo sistemático y todo. O sea, mi trabajo como gestor al final es ser disciplinado. Sí, totalmente, tío. Pero ni una mínima duda, decisión ¿no? Es discrecional. Claro. O sea, yo no digo, ostras, pues igual es un buen momento para comprar Bitcoin. Porque he leído este análisis y, oye, no, eso no va a pasar. Si el sistema dice que hay que comprar X, lo compraremos y venderemos. Pero si no, yo no voy a levantarme por a ser la creativo, mañana, ¿no? Sí. Exacto, Claro. Nada. Okay. No se me da bien eso. ¿Hay alguna razón por ello? ¿Por qué has decidido más por lo algorítmico, lo más cuantitativo que por lo discrecional? Hay dos, principalmente. La primera es seguro que se puede, pero es más complicado. Creo que lo discrecional no se puede estudiar, lo que hablábamos de estudiar el pasado o ver qué habría pasado si, ¿no? Porque al final tú un poco dentro de tu
lectura de mercado, dentro de tu... Yo utilizo la palabra gallega, que es el sentidiño, ¿no? Según como... Sí. La intuición esa, ¿no? Sí, sí. Sí, intuición sería la palabra buena, ¿no? Según la intuición o lo que puede venir por aquí, claro, sí, o sea, te puedes salir de lujo y si tienes una buena capacidad, una buena lectura jolín, o eres un tío que vas a ser rentable. Pero yo lo veo muy complicado, yo lo veo muy difícil y creo que aquí es donde viene la parte importante. Creo que dependes mucho de las emociones. Dependes mucho de cómo estés ese día, o el estado de ánimo, o lo que hayas hecho la noche anterior, o si tu hija ha tenido buena noche, tú te despiertas mejor o peor. Sí. Ostras, yo prefiero que no depender de eso. Y entonces ya esto hilo con la segunda razón es esa, ¿no? Psicológicamente es más fácil ser disciplinado siguiendo una rayita o un indicador o un... Ojo, que funcione o que totalmente, por lo menos haya funcionado, claro, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Sí, No claro, es eso de delegar un poco la responsabilidad emocional, ¿no? a cosas más disciplinadas, más estructuradas, que así no dudas de ti mismo, dudas quizás del trabajo que has hecho con los robots o con los algoritmos. Totalmente. Eso también pasa, cuidado. O sea, yo también ahora, por ejemplo, yo tengo un grupo de Telegram con partícipes y amigos del fondo, porque hay 700 personas y en el fondo solamente hay 100 no sé cuántas. O sea, que no todo está en el fondo, pero bueno, surgen estos debates, ¿no? De, ostras, Javier, ¿en serio vas a mantener el sector energía? Que como están las materias primas y tal, a lo mejor nos pegamos o el mes pasado cayó un 12%. Quítatelo de encima ya, ¿no? Sácalo del fondo. Y siempre genera debate. Y digo, oye, la señal es esta. Totalmente. Yo no sé lo que va a pasar este mes, ni siquiera sé lo que va a pasar este año, ni siquiera sé lo que va a pasar los próximos 5 años. Pero si no confiamos en el sistema en el que nos hemos basado para llegar hasta aquí, ¿en qué confiamos, no? Totalmente. Apaga y vámonos, claro. Claro. Sí, sí, 100%. Y ahora que mencionabas el tema de los participantes, ¿ahora mismo cuánto estáis gestionando con el fondo? Ahora mismo estamos en 1.400.000 más o menos. Ok. ¿Tienes objetivos, por ejemplo, ya sé que es infinito, pero ¿hay como algún tipo de plazo que te gustaría cubrir con algo así? A ver, esto, o sea, lo digo yo porque me lo pongo yo, no es porque nadie ni la gestora me ha dicho hay que llegar a tanto, ni sea mejor o peor, simplemente es yo por poner cifras. Sí que cuando lleguemos a 5 millones, el fondo baja las comisiones de gestión. ¿Vale? Bueno, también esto es una decisión que he tomado yo. Claro, yo sé que cuando lleguemos a 5 millones, primera que ya tenemos un volumen muy grande, entonces los fondos tienen una serie de costes fijos que son los mismos para todos los fondos, tengas 1 millón o tengas 100, claro, a más volumen esos costes fijos afectan menos, ¿no? Que son las tasas de CNMV y rollos así de auditorías y tal. Claro, yo sé que cuando llegamos a 5 millones esos gastos fijos ya prácticamente no suponen nada. Y encima bajamos comisiones de gestión. Claro, eso, aunque parece una tontería, para un partícipe, jolín, es importante. Entonces, a mí, por los partícipes me gustaría llegar a ese punto. Cuando yo me he marcado como objetivo, que si no llego no pasaría nada. O sea, me he marcado como objetivo el final de 2023. A mí me gustaría que llegar a ese punto al final quedan ahora, pues eso, 14, 15 meses. Qué bien, tío. ¿Que no llegamos? No pasa nada, mientras la gente siga confiando y hayan, Total. me da igual, 2 o 3 millones, el fondo va a seguir haciendo el mismo trabajo. O sea, que no es un objetivo de presión. Es algo que yo... Sí. Es un deseo, ¿no? Claro. Sí, esa es la idea, vamos, pero... Muy bien, tío. Nada. Y respecto a rentabilidad y riesgo, por ejemplo, ¿hay algún tipo de, yo qué sé, de objetivo medio que consideras que anualmente se puede llegar a cubrir? No sé, porque yo como trader, ¿no? Me planteo, yo cuando hago trading intento ganar todo lo posible, ¿no? Es decir, vale, mi rentabilidad tiene que ser la máxima posible, siempre y cuando mis drawdowns, por ejemplo, se mantengan dentro de un límite que yo considero lógico. ¿Esto funciona así cuando pasas al fondo? Porque entiendo que hay un cambio, ¿no? Desde ser trader independiente, porque el riesgo puede ser un poco más asumible en determinados momentos, que no cuando mueves ya capital de terceros a estos niveles. Explícanos un poco cómo funciona eso. Sobre todo ahí la clave está en justo lo que comentábamos antes. Tú como trader al final, por muy sistemático que seas, si quieres te puedes tomar alguna licencia, ¿no? De lo que sea, y en el fondo yo, por ejemplo, realmente lo podría hacer, pero es que no lo voy a hacer porque no veo que tenga ningún sentido, ¿no? Y al final es eso, ¿no? Si hago una y me sale bien,
para los partícipes cuánto podría suponer, y si hago una y me sale mal, lo mismo, ¿no? Entonces Correcto. al final no creo que me merezca la pena a mí, como gestor, intentar eso. A partir de ahí, lo que buscamos o el fondo es un poco lo que te decía. Nosotros tenemos el estudio desde 1970, tenemos estudios cada 3, 4, 5 años, ¿no? Hechos por Rollins. Pues al final lo que vamos a buscar es algo, ese promedio, ¿no? Históricamente, a periodos de... Yo lo que digo, por ejemplo, el fondo, el backtest del fondo nunca ha estado... o sea, por ejemplo, imagínate que hacemos un máximo y arranca un drawdown, ¿vale? Nunca ha estado más de... creo que son 18 meses sin recuperar el drawdown, ¿vale? Y sin recuperar el drawdown, sin estar con rentabilidad negativa. Ya, te entiendo. Sí. Pues yo lo que espero es que el fondo cumpla con eso. Máximo drawdown histórico, creo que es un 15 y pico %. Yo lo que espero es que el fondo, si supera ese drawdown, que sea por muy poquito. Pero al final eso es lo que te digo, eso lo esperas un poco basándote en el histórico y basándote en el al ser un fondo muy diversificado, entendiendo que por cómo funcionan las fases del ciclo, cuando no lo haga bien una cosa, lo hará bien otra. Y cuando se junten haciéndolo mal muchas a la vez, como está pasando este año, el cash a ti te reduce volatilidad. O sea, ya te digo, la idea está eso. Luego, rentabilidad promedio. Históricamente, buscamos objetivo 8% anual o una volatilidad no superior al 9%. Una volatilidad muy baja y una rentabilidad, bueno, baja o alta, esto ya dependerá de cada uno. Claro, eso depende totalmente. Porque es lo que te digo, a mí me dices, ya Javier, pero es que un 8% a largo plazo tal, es que el SP500 ha dado un 10 o un 11 o lo que haya dado. Sí, pero la volatilidad del SP500 es un 16. La nuestra es de la mitad. Claro. O sea, renuncias a ganar un poquito para mucha menos volatilidad. Nuestro máximo drawdown, te estamos diciendo que ha sido el 16. Es que el SP500 en el 2008 cayó un 55. Totalmente. Tú, como inversor, como trader, debes de valorar si te interesa renunciar a rentabilidad a largo plazo para poner una curva más calmada, más tranquila. 100%. Eso es muy de perfil, ¿no? Es decir, la gente muchas veces siempre se generan comparativas de estas características, siempre, ¿no? Seguro que te ha pasado, que te dicen, no, ¿por qué voy a invertir contigo si el SP500 o si, yo qué sé, siempre hay muchas formas, ¿no? A mí lo que me parece curioso es que la gente no entiende el tema del perfil, ¿no? Que tú puedes tener un perfil de inversor o de trader diferente al de muchas otras personas. Alguien puede decir, no, yo es que estoy dispuesto a aguantar una volatilidad tan elevada a coste de mayor rentabilidad. Perfecto, depende de ti, y si puedes soportar algo similar a eso durante un periodo prolongado, eso depende de tu perfil. Pero hay gente que no, hay gente que no es así y que quizás quiere que su dinero esté de una forma menos expuesto quizás a esos vaivenes, no sé, hay muchos perfiles y eso se tiene que entender. Claro, y también los objetivos de ese dinero que estás metiendo, ¿no? A lo mejor tú lo metes, tú eres un chaval joven y lo estás metiendo para la jubilación, claro. Pero a lo mejor un chaval con tu misma edad lo está metiendo con idea de ese dinero dentro de 5 o 6 años utilizarlo para la entrada de un piso. Sí. Entonces, si lo metes en algo de mucha volatilidad y te pilla la mala racha, igual no te compres un piso y te vas debajo del puente. Sí. Entonces eso tienes que valorar también, ¿no? Es ¿para qué quieres ese dinero? Porque lo de la frase esta de es un dinero que no me hace falta. Ya. Pues no te hace falta. Dámelo. Claro, sí. O a una ONG si quieres, no me lo des a mí. Sí. Pero es tuyo, o sea, total. no sé, algo podrás hacer con él, ¿no? O sea, sé que es una frase hecha, ¿no? Sí, no. Un tópico, pero bueno. Estoy totalmente de acuerdo. Que entendamos un poco qué pretendemos o qué buscamos con ese capital que estamos metiendo ahí. Totalmente. Así que bueno, eso ya es lo que tú dices, es súper personal. Y luego hay un matiz muy importante que yo creo que la gente no tiene en cuenta. Y tú esto lo habrás visto 1000 veces, ¿no? Con tu trabajo. Sí, no. Yo podría aguantar un drawdown tranquilamente, si no pasa nada, si esto es a largo plazo. Sí. Ese drawdown del 50%, da igual, yo lo dejo ahí, luego va cayendo un 15% y empieza a preguntar, oye, ¿qué pasa? ¿Cómo que qué pasa? Pero tú no me habías dicho hace 6 meses que estabas tranquilo, que no pasaba nada, que tú asumías los drawdowns. No es lo mismo verlo en un Excel o verlo en una grafiquita de estas históricas que tener tu dinero puesto 100%, ahí y 100%. sufrirlo, o sea...
Yo siempre recomiendo a la gente de ese perfil de riesgo que creamos que tenemos, tirar un pelín más para abajo, Sí, sí, sí. por si acaso. Sí, sí. Por si acaso luego, Igual hay que ser un ¿no? poco más conservador en nuestras capacidades, totalmente, Exacto. totalmente. Y hablando de eso, ya que lo mencionas, ¿cómo se vive psicológicamente esto, ¿no? Es decir, cuando ha habido algún cambio en tu vida, creo que eres padre, ¿no? Felicidades por ello. Gracias. ¿Cómo es, digamos, la vida psicológica, ¿no? En este caso, a nivel de estrés o a nivel de, no sé, en general, una vida, un ocio de alguien que gestiona un fondo de inversión? Es decir, ¿ha cambiado algo respecto a lo que hacías antes a lo que haces ahora? ¿Sigue todo igual? Sí, o sea, por el hecho de gestionar el fondo, en mi caso, absolutamente nada. Ujú. Absolutamente nada. Al final es lo que hablamos, ¿no? Ya tienes, por un lado, cierta experiencia, aunque sea con tu cartera, y por otro lado, eh, es que si no tienes la confianza ciega en los sistemas, Ujú. no lo hagas, porque si luego te surgen dudas, es lo que dices tú, ¿no? Estás jugando con el capital de mucha gente, aunque sean 5 euros, da igual, es Ujú. que alguien está confiando un dinero que es suyo en tu gestión, por lo tanto, no lo hagas. Ujú. Entonces, en ese sentido, nada, lo de padre sí que cambia. Yo Sí, en mi eso hija sí, he ¿no? tenido dos seguiditas, dos nenas Qué seguiditas, bueno. entonces ahí sí, pero a nivel, ya te digo, a nivel por el hecho de gestionar más preocupación, más quebradero de cabeza, más Ujú. tensión, no, pero creo que es precisamente por esto, ¿eh? Porque está todo automatizado y Ujú. es, le doy al botón, compro, le doy al botón, vendo, o sea, no tengo que hacer nada más. Ujú. Aparte también como yo, o sea, aunque mi toma de decisiones sea así, Ujú. yo estoy todo, por mi trabajo también, por la parte de Ujú. formación y demás, estoy todo el santo día mirando el mercado Claro. Ujú. y quiero decir que al final es un poco tu día a día, lo entiendes como tal y no... Ujú. A mí por lo menos no me ha supuesto nada. Qué bien, qué Y bien. al final también las primeras operaciones, ¿no? Cuando montas la cartera, que haces operaciones grandes, sí que dices, ostras, estoy poniendo un par de ceros más de los que ponía Sí. antes en el nominal. Ujú. Pero no, 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 no. En mi caso no, ¿eh? Qué bien, qué bien. No, no, mejor, mejor, mucho mejor, joder. Sí, sí. Y ahora has mencionado, me parece un tema interesante, creo que la gente también lo considera así, que es, vamos a salir un poco del tema de más estricto, ¿no? Más serio del fondo y del trading. ¿Cómo ves? Porque mencionas que tú tienes una formación que es J. Lorenzo Trading, si no me equivoco, ¿puede ser? Ujú. Sí, eso es. ¿Cómo ves el panorama? ¿No? Porque al dedicarte también a la formación, teniendo un fondo, eres alguien que tiene, digamos, cierta, ¿cómo se dice esto? Capacidad para poder hacerlo, porque tienes un fondo y por lo tanto dar formación cuadra con el hecho de que te dedicas a esto, ¿no? ¿Tienes alguna visión, alguna opinión respecto a cómo está el mundo de la formación en bolsa hoy en día? Pues a ver, el tema, o sea, para empezar, el tema es que es muy amplio. O sea, yo creo que ahora hay, o sea, esto lo sabemos, hay demasiada información. ¿No? O sea, tal vez hace 20 años no se podía saber nada Ujú. y ahora hay demasiado, ¿no? Entonces, diferenciar ¿cómo es? El grano De la paja, de ¿no? Sí, la paja, ¿no? sí, sí. Sí. Es difícil, es Ujú. realmente difícil, porque, a ver, es realmente difícil también, depende del perfil tuyo, ¿no? Yo creo que al final es una cuestión de cultura financiera y de conocimientos básicos. O sea, si tú has, tienes conocimientos de matemática básica, pues sabes que no se puede conseguir, igual se puede, pero un 80% mensual Ujú. no vas a poder multiplicar tu cuenta por 17. Ujú. Entonces ya de entrada, cuando ves esto, pues ya debería de tirarte para atrás, Ujú. ¿no? Sistema mágico, te vamos a mostrar los secretos Sí, los secretos, gracias a los sí. cuales, la Hay muchos palabra los secretos. secretos, Sí, sí. ¿no? Pero claro, eso al final, nosotros que estamos metidos en el mundillo, Ujú. si yo parto de cero, no tengo ni idea, veo un anuncio y el anuncio es llamativo, a lo mejor es fácil pinchar. Es que, claro, es difícil también ponerme en el lugar de alguien que no sabe nada de Ujú. esto, alguien que a lo mejor tiene una necesidad, ¿no? Lo siempre, ¿no? El típico de marketing, te genera una necesidad y yo te la voy a, ¿no? Yo te voy a cambiar la vida. Esto no es cuestión de... Total. Entonces, Ujú. claro, todo Ujú. eso, tú y yo, y muchos de los que nos estén escuchando, sabrán distinguirlo Ujú. perfectamente. Además, bueno, sé que tú lo has hecho y mucha gente se dedica a desmontar Claro, de sí, sí. forma bastante sencilla, Sí, sí. porque es que al final es ridículo, pero claro, hay mucha gente por ahí que no puede y que no, no le llega esta información por lo que sea. O sea, el problema yo creo que es ese, que es muy complicado distinguir, vamos a decirlo claro, un vendehumos Ujú. de una persona fiable Sí, sí. Ujú.
para alguien que no sabe nada. 100%. Y el problema es que hay demasiada gente que no sabe nada. Si nos enseñasen, a lo mejor desde más pequeños, y tuviésemos unas bases, pues a lo mejor los vendehumos lo tendrían mucho más difícil. Existirían igual, porque igual que en nuestro mundillo existirán en otros mundillos. Sí, en todos, o sea, en todos. Eso hay Sí. gente con la cara muy dura. Claro, se ha salido uno, no sé si lo has visto en Twitter, que han hecho un hilo de uno de los más famosos vendecursos de trading de España, que tiene el pelo rizado y muchos tatuajes, y explicaba que una de las frases que decía, es increíble, ya nos reímos, pero es fuerte, que decía en medio del webinar, decía, mi cliente, mi alumno perfecto, es aquel que no tiene idea de nada, porque así se cree todo lo que le digo. Esa frase se ha dicho. Se ha dicho. Sí, lo he visto. Y a ver, hay que, o sea, yo entiendo que él, o sea, evidentemente es un cachondeo, sí, pero él lo dirá como algo positivo. En plan, tú no vienes aquí con ningún vicio anterior, claro, sí. Entonces hazme caso, que yo soy un crack. Total, o sea, él lo dice con ese mensaje, pero claro, le queda de una forma. Es increíble, sí. El out of context es perfecto, la verdad. Totalmente. Y una cosa te quería preguntar también, solo si quieres, ¿vale? ¿Hay alguna posibilidad de que veamos, por ejemplo, cómo tomas decisiones en el fondo? Por ejemplo, alguna entrada, algo, ¿sí? ¿Podrías compartir algo así? Sí, claro. O sea, ¿te refieres a ahora mismo? Sí, si puedes. Ahora sí. Vale. Vale, no, creo que sí que va a funcionar. Sí, míralo. ¿Vale? Este es el, digamos, cómo está la división del fondo hecha, ¿vale? Las posiciones, los activos que hay, los ETFs que tenemos o los bonos de renta fija, el porcentaje, y aquí tengo, pues eso, la posición total, solo la parte estática, solo la parte dinámica, y dentro de la parte dinámica, los sectores, que es lo que comentaba antes, ¿no? Solo energía y el resto liquidez, factores, todo liquidez, y lo de descorrelación ahora mismo está 50-50 más o menos, esto depende del mercado, oro y renta variable, la renta fija está fuera. Entonces, ¿qué pasa? Que, entonces yo lo que hago es, o sea, esto por un lado es, digamos, el fondo como tal, la cartera del fondo. Sí. Y luego yo desde aquí lo que tengo son las plantillas hechas de los... A ver, si quieres lo hacemos desde aquí, o sea, le damos a grabar. Vale. O sea, bueno, luego tú lo cortas, pero... Sí. O sea, yo utilizo para monitorizar el fondo y tomar decisiones, luego la toma de decisiones, eso... Bueno, espera, te lo digo, eso sí que no lo puedo enseñar porque es la cuenta de Inversis. Claro. Pero bueno, yo lo que hago simplemente es, me vengo aquí y aquí tengo el sistema de ETFs USA, este es el de sectores, ¿vale? Por ejemplo, para que la gente lo vea, esta es la lista de sectores que utilizamos, y por ejemplo, y este es el indicador de inercia alcista que nosotros utilizamos. ¿Vale? Tenemos, sin nada, muy simple, un gráfico mensual, un indicador de inercia alcista que se basa en ROCs, o sea, tasas de cambio, el rendimiento de 8 meses, rendimiento de 10 meses, dividido la volatilidad de 14 meses. Ok. Y esta formulita, el resultado de esa formulita nos da esto. Y entonces nosotros cogemos la lista y vemos sector energía, 23. Sector utilities, menos 614. Salud, menos 10. Consumo defensivo, menos 20. Industria, así con los 11 supersectores que hay. Vale. Los 3, que este numerito es mayor, los tenemos, compramos. Vamos a la plataforma y compramos. Cuando llega el día 31 o 30 de ese mes, volvemos a revisar la lista. Si ha habido cambios en el top 3, pues el que ha salido del top 3 vendemos, el que ha entrado para el nuevo mes en el top 3 lo compramos. Qué bueno. Ya está. Y lo que te decía, que no hay 3 con inercia alcista positiva, como es el caso ahora, pues ahora mismo solamente está energía. Pues tenemos 33% en energía y el otro 66% lo podemos pasar o a renta fija o a liquidez. Ahí hacemos un segundo filtro. ¿Qué tiene mejor momentum de esas dos cosas? Como ahora la renta fija está fatal, lo dejamos en cash, lo dejamos en liquidez. Y esos cambios yo los actualizo aquí, en mis pestañitas, y esta pestaña, ¿ves? Ahora mismo tenemos 13,8% en el total del fondo, 18 en oro, 32 en renta variable, 35 en liquidez. Los sectores, 33 en energía, 66 en liquidez. Y esta imagen que estoy mostrando ahora, esta pantalla, es pública. O
sea, bueno, yo la hago pública. Sí, sí. O sea, cualquier persona, en cualquier momento, en tiempo real, puede ver la composición de la cartera y puede ver cómo está funcionando el fondo. Qué bueno. Qué chulo, tío. O sea que... Qué bueno, tío. Sí, sí, pues gracias por compartirlo, de verdad. Era simplemente eso, porque quería que la gente viese un poco lo que hay detrás, ¿no? De ese tipo de toma de decisiones, que muchas veces, al no tener información respecto a lo que hay detrás de una operativa de estas características, te montas películas, igual piensas que es, yo qué sé, algo distinto a lo que acabas de mostrar, ¿no? Y me parece súper interesante, de verdad. Claro, a ver, también es verdad que por mi perfil lo puedo hacer. El tío, el gestor que está analizando empresas y estudiando balances y movidas, pues al final... Claro. Esta empresa es buena, la compro. Yo es que de eso no entiendo, entonces no me puedo meter. Pero... Totalmente. Vale, y para acabar, también me gustaría, como siempre, que le dieses una especie de colofón, ¿no? A la gente, que es, estás en esta posición actual, vienes desde 2008 trabajando para ello. ¿Qué consejos les puedes dar? ¿Qué aconsejarías a las personas para que, digamos, que si se sienten de alguna forma referenciados contigo, ¿no? Te ven como un referente al que, hostia, me gustaría dedicarme a lo mismo que hace Javi, en este caso, ¿qué crees que les podrías recomendar? A ver, sí que es verdad que si hablamos de... O sea, si hablamos como trader profesional, yo, mi opinión, sobre todo, pero claro, también por mi perfil, es que sistematicen su operativa, que intenten, en la medida de lo posible, que es complicado, pero que las emociones participen lo menos posible en su toma de decisiones. Esto es una opinión particular. Y si ya hablamos como gestor de fondo, simplemente es complicado hoy en día y cada vez es más complicado porque la gestión independiente es más difícil. El 99% de los fondos o del capital que hay en fondos está en el banco rojo, en el banco azul y en el banco naranja, con lo cual es muy difícil. Si no tienes capital detrás que venga contigo por familia o porque tienes... Es muy difícil también, pero si es lo que quieren hacer y es lo que les gusta, llegar a ser gestores profesionales, yo lo que les recomiendo sobre todo es que se formen mucho, que tengan, sobre todo que intenten aprender de gente que ya lo está haciendo, porque eso a mí, por ejemplo, me ha ayudado muchísimo, el dejarte guiar, el ser humilde en el sentido de no creerte nada, yo quiero ser gestor porque soy un crack y voy a ser un gran gestor. No, o sea, tú serás el gestor que el mercado te permita ser al final, tampoco, y es lo que hablamos muchas veces, ¿no? Hay gente que me dice, Javier, qué mala suerte has tenido de empezar a gestionar un fondo en un mercado bajista. Ostras, a lo mejor es al revés, a lo mejor he tenido buena suerte, claro, y los partícipes que están entrando ahora ven que el fondo se está defendiendo bien de las caídas y ya no se van nunca. No lo sé, o sea, yo en la última carta trimestral, la primera que he hecho, puse buena suerte, mala suerte, quién sabe, ¿no? Era una de las cosas que comento en la carta. O sea, que al final es eso. 100%. También decir que, en mi opinión, la suerte influye mucho en la vida y en el trading. Evidentemente hay que buscarla, evidentemente hay que esforzarse, evidentemente hay que poner todo de tu lado, pero hay un factor suerte que para mí es bastante elevado. Por lo que he hablado con gente, para mí es bastante más elevado de lo que la gente piensa. Pero tienes que intentar minimizarlo, poner de tu parte para minimizarlo. Claro, digamos que la vida y en el trading, esa parte de suerte podría ser interpretada como varianza, o tiene... ¿Cómo lo interpretas tú, esa parte de suerte? Porque me parece muy interesante. O sea, sí, totalmente. La varianza es muy relevante, pero tú puedes minimizar la varianza, pero nunca la puedes eliminar. Claro. O sea, quiero decir, y el tema es ese que yo digo, que por mucho que la minimices, ese factor varianza siempre va a ser bastante alto, en mi opinión. Cuidado, ¿vale? Esto lo hablaba mucho con el tema del póker. Sí, total. Tú vas all-in en el river, ¿no? En la última carta, al tío le vale una y le cae. Claro, de 100 veces, pues eso pasará en 99. Pero es igual, en la que pasa, es en la más importante. Claro. ¿Vale? Eso te puede pasar cuando llevas 2 horas de torneo. Pero es que también te puede pasar en la mesa final. En la mesa final, sí, total. O sea, que es que no es cuestión... Vale, tú minimizas la suerte, minimizas la varianza, pero como esa poca mala suerte, digámoslo así, te pase en el momento clave, eres futbolista y va a haber... Y estás en una temporada espectacular y va a haber... Ya sé que esto es un ejemplo un poco tonto, ¿eh? Te entiendo. Y va a verte el ojeador o el director deportivo o el entrenador del primer equipo...
el día en el que fallas el penalti y el día en el que la lías. Ya. Sí, sí. Pues a lo mejor no llegas a dar el salto. Ya, te entiendo. Ejemplo tonto, Sí, pero sí. para que la gente me entienda. O sea, si la mala suerte te viene en el momento. Qué bueno, tío. Qué bueno. Y creo que es eso, creo que es muy relevante. Ujú, Y oye, hay que trabajar para minimizarla. ujú. No por esto, pues como es todo es suerte, ya me quedo de brazos cruzados. No, ni mucho menos. Pero bueno, que hay que tenerlo en cuenta siempre. Y no, sobre todo, seguir trabajando y no frustrarte o no preocuparte cuando las cosas no salgan, porque también va a pasar y forma parte del juego. 100%. Qué bueno, Javi, de verdad. Para todos aquellos que estéis viendo esto y que estéis escuchando esto y que hayáis disfrutado de esta charla, tendréis todas las redes sociales de Javi, que ahora te preguntaré cuáles quieres que ponga, tanto Vale. en la descripción del vídeo como en el comentario que voy a fijar, así como tanto la escuela de formación que tiene Javi, que es J. Lorenzo Trading, también Twitter, bueno, las redes que tú consideres que la gente quiere conocer, así como el fondo, estarán aquí indexadas, ¿vale? Dentro de la descripción y del comentario. Por mi parte, Javi, de verdad, te agradezco de corazón que te hayas prestado a esto. Que hayas sido tan transparente, joder, de compartir tu pantalla incluso para los que hayamos podido disfrutar de ello. Algo que quieras decir para acabar a la gente, algo que te gustaría, no sé, para cerrar esta charla, es todo tuyo el canal, de verdad. Nada en especial, simplemente agradecerte la invitación. Ya sabes que para mí, vamos, un placer cuando quieras. Yo repito, a mí me encanta hablar de esto, ¿no? Soy un friki de esto, con lo cual me encanta. Yo igual, tío. Y nada, lo de lo que has comentado, espero que a la gente le haya ayudado, entre comillas, o le haya, para lo menos le haya sido entretenido este ratito. Y nada, que para cualquier cosa, lo que dices, dejo ahí enlaces de contactos varios. Correcto. Y lo que necesiten y yo pueda ayudar, aquí estamos. Te lo agradezco mucho, Javi, de verdad. Ha sido un placer. A todos los que estáis aquí, gracias por este rato, espero que haya sido entretenido también, que haya sido didáctico. Seguid a Javi, de verdad, que es un auténtico crack y ya habéis visto que cualquier persona que se, digamos, deje su tiempo, que invierta su tiempo en poder transmitir ese tipo de cosas que vive él en su día a día, creo que tiene muchísimo valor. Así que haced el bien y seguid a Javi. Y de verdad, Javi, gracias por estar aquí y estamos en contacto. Muchas gracias, Víctor. Un abrazo. Chao.